Un día antes del gran día, un revelador descubrimiento me cambió la vida para siempre. La lluvia golpeaba la ventana de mi pequeño apartamento en la Ciudad de México como un tambor desesperado. La presión que sentía en el pecho era un eco constante de las expectativas que venían de mi madre, una mujer que ha sacrificado tanto por mí. A medida que el examen final se acercaba, me sentía cada vez más abrumado, atrapado entre la necesidad de cumplir con sus sueños y mi propia búsqueda de identidad. En un intento por despejar mi mente, decidí hurgar entre viejos documentos y fotografías familiares. Nunca imaginé que tan solo un trozo de papel podría cambiarlo todo. Allí, entre páginas amarillentas, encontré una carta que había pertenecido a mi padre. La abrí con manos temblorosas, llenas de dudas y un nudo cada vez más fuerte en el estómago. A medida que leía, el eco de su voz resonaba en mi mente. No se trataba de un simple médico, era un guerrero que desafió al sistema corrupto que reinaba en el ámbito de la salud. Sus palabras, llenas de pasión y valor, ardían en mi interior como un fuego que no sabía si consumiría o iluminaría mi camino. El descubrimiento de que su muerte no había sido un accidente me dejó paralizado. Cada línea de la carta era un recordatorio del sacrificio que hizo, todo por luchar por un mundo más justo. Me enfrentaba a un dilema aterrador. ¿Debía seguir ese camino predecible que anhelaba mi madre, o debía abrazar el legado de mi padre, arriesgando con ello su decepción y la estabilidad que tanto había anhelado? La tormenta interna crecía, y con ella, la desesperación. Las expectativas familiares y el deseo de justicia colisionaban en mi mente como olas desgarradoras. En el campus, el bullicio de mis compañeros se sentía ajeno, como si estuvieran en un universo paralelo, ajenos a mis inquietudes. Ellos se preparaban para el futuro que se les había trazado, mientras yo me debatía entre dos mundos opuestos. El día antes del gran día, la angustia se tornó insoportable. En medio de mis pensamientos, me encontré con un anciano médico en el café de la universidad. Al hablarle de mi descubrimiento, percibí en sus ojos una chispa de reconocimiento. Había conocido a mi padre. Sus historias me envolvieron en un adelante y atrás de valor, resaltando aún más la carga que llevaba sobre mis hombros. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El peso de mis decisiones se sentía más pesado que el cielo nublado que se cernía fuera. La desesperación por desobedecer las expectativas familiares y la determinación de honrar a mi padre se entrelazaban en una lucha desgarradora. En mi habitación, miré por la ventana, sintiéndome a la deriva en un mar de dudas. ¿Qué pasaría si al tomar la ruta menos transitada decepcionara a mi madre? La incertidumbre se adueñaba de mi mente, gritando su verdad mientras mi corazón latía al ritmo del miedo. El día del examen se acercaba y un conflicto interno llameante definía cada segundo. Con cada respiración, la angustia se intensificaba, y con ella, la necesidad de encontrar mi verdad. Mi vida, antes clara y predecible, se desdibujaba ante mí, y en aquel momento de oscuridad, solo podía preguntarme, ¿quién soy yo realmente sin el peso de las expectativas familiar? La noche que estaba por llegar no sería simplemente una transición hacia el día del examen, sino la antesala de una decisión que podría cambiarlo todo. La noche se deslizó lentamente, envolviendo mi habitación en una penumbra inquietante. La sombra de un futuro incierto se alzaba ante mí, y cada pensamiento parecía regresar a la misma pregunta: ¿qué camino debo tomar? La imagen de mi madre, con sus esperanzas puestas en mí, se superponía a la figura de mi padre, cuya lucha por la justicia ahora resonaba en mis venas. Decisiones. Ese era el único tema que abrumaba mi mente mientras la lluvia seguía golpeando el cristal, como si el cielo compartiera mi tormento. Sin poder dormir, decidí dar un paseo. Necesitaba despejar mi mente, encontrar un resquicio de claridad en la confusión que me asediaba. Las calles de la ciudad estaban desiertas, y el eco de mis pasos resonaba, un recordatorio de mi soledad. Mientras caminaba, pasé frente a una clínica de salud comunitaria, donde recordé los relatos del anciano médico sobre la valentía de mi padre. Su lucha no había sido solo por él, había querido devolver algo a la sociedad, un pequeño grano de arena en un mar de injusticias. En ese instante, sentí un impulso electrizante.
La idea de seguir la carrera de medicina, que tantas veces había considerado como un sueño ajeno, comenzó a convertirse en un deseo genuino. Pero ¿cómo podría equilibrar ese deseo con el peso de la decepción de mi madre? La disyuntiva era feroz, cada opción se sentía como una traición. Sin embargo, esa noche, en las calles solitarias, me atreví a vislumbrar un futuro donde yo mismo pudiera marcar la diferencia. Decidí que, antes del examen, tendría que hablar con mi madre. No podía enfrentar el futuro sin comunicarle mis sentimientos. Era fundamental que comprendiera que, si bien sus sueños eran importantes para mí, también lo eran mis propias aspiraciones. El primer paso hacia la autenticidad era la honestidad, y no podía darle la espalda a la verdad de lo que estaba sintiendo. Esa revelación, aunque aterradora, se sentía necesaria. El sol comenzó a asomarse tímidamente mientras volvía a casa. En la luz tenue del amanecer, había algo en mí que había cambiado, incluso si solo había sido un ligero destello de claridad. Sentía que era posible encontrar un camino que honrara el legado de mi padre sin sacrificar mis propias necesidades. El día del examen llegó, y mientras me sentaba en el aula rodeado de compañeros, examiné el estrépito interno de mi mente. Las preguntas me llegaban y salían como oleadas en una tempestad. Pero en el fondo, había una chispa de resolución que luchaba por salir adelante. La respuesta que más anhelaba se iba afianzando. Necesitaba hablar con mi madre, y lo haría. Decidiría mi camino frente a ella, con total transparencia. Al finalizar el examen, en vez de salir disparado de la sala, me quedé un momento. La respiración agitada se calmó y, cuando tomé el bolígrafo para firmar en la hoja de respuestas, en lugar de sentir miedo, sentí un inesperado sentido de libertad. Todo lo que necesitaba ahora era dar ese siguiente paso hacia la conversación crucial con mi madre, un diálogo que marcaría un antes y un después en mi vida, pero a medida que salía del aula, el rostro de un compañero familiar me interrumpió. Había una expresión en sus ojos que advertía de un inminente enfrentamiento, y una parte de mí se preguntó si mis dilemas personales irían a ser más profundos de lo que jamás había imaginado. La vida, al parecer, siempre tenía más sorpresas para ofrecer. El pasillo se convirtió en un laberinto de miradas inquisitivas y murmullos ahogados. Aquella expresión en el rostro de mi compañero me generó una sensación de inminente confrontación. Era Marcos, un amigo desde la infancia, pero también un rival en muchos aspectos. Conocía mis luchas internas y, al parecer, se había convertido en el portavoz de mis temores. ¿Todo bien?, preguntó, tratando de desviar mi atención de la multitud a nuestro alrededor. Su tono era ligero, pero sus ojos reflejaban preocupación. Pero su pregunta, lejos de ser un consuelo, se sentía como una provocación. No es el momento, Marcos, respondí, esforzándome por mantener la calma. La tensión se cernía como una sombra, y sabía que tenía que concentrarme en mis decisiones, no en los temores ajenos. A medida que me alejaba de la vulnerabilidad de su mirada, una pregunta resonaba cada vez más en mi mente: ¿realmente era capaz de encarar mis elecciones? No solo estaba en juego mi futuro, sino también la honestidad con la que quería abordarlo. Las dudas emergían, profundas y dolorosas, entremezcladas con vislumbres de determinación. Era un campo minado en el que cada paso representaba un nuevo desafío en mi crecimiento personal. Esa noche, me senté frente a mi escritorio, la luz tenue de una lámpara iluminando los libros que aguardaban ser leídos. Mi mente, un torbellino inquieto, rememoraba las palabras del anciano médico sobre el valor y la empatía. En ese cruce de caminos, decidí que no podría permitir que el miedo a decepcionar a mi madre definiera mis acciones. Así que, desde la seguridad de mi habitación, comencé a esbozar un plan. Al día siguiente, acordé que hablaría con mi madre. Pero me di cuenta de que no solo se trataba de revelar mis aspiraciones, también necesitaba fortalecer ese vínculo que había comenzado a resentirse bajo el peso de nuestras expectativas cruzadas. Era el momento de transformar la yesca del desasosiego en una conversación genuina y reflexiva. Consideré la idea de redactar una carta, un medio que me permitiría articular mis pensamientos con mayor claridad y menos impulsos emocionales. Las palabras, en su forma escrita, podrían ayudarme a evitar malentendidos y posibles confrontaciones. La mañana del encuentro llegó y, mientras preparaba el desayuno, la tensión se hizo palpable. La cocina, un lugar que solía ser refugio familiar, ahora se sentía como un campo de batalla. Con cada tostada que doraba, la voz de mi madre resonaba en mi cabeza, recordándome sus propias aspiraciones y el legado que ella creía que debía seguir. Respiré hondo,
preparándome para abrir las puertas a esta nueva fase de nuestra relación, sabiendo que esa conversación podría redefinir no solo nuestro vínculo, sino también mi futuro profesional. Sin embargo, justo cuando creí que había encontrado el valor para abordar la verdad, sonó el teléfono. La voz al otro lado, desconocida, anunciaba que el antiguo médico de nuestra localidad había fallecido. La noticia me golpeó duramente. Intenté ocultar mi conmoción, pero sabía que, más allá de la pérdida, había una lección poderosa en su vida: perseguir el propósito con todo el corazón. Al terminar la conversación, tomé la decisión de asistir a su funeral. Allí podría rendirle homenaje al significado que había tenido en las historias de mi infancia, y quizás, en la luz de su legado, aún hallaría la claridad necesaria para mi propio camino. Esa tarde, mientras el cielo amenazaba con desatar la tormenta, un nuevo dilema se formó en lo profundo de mi ser. Esa sería la primera vez en mucho tiempo que enfrentaría mis emociones con sinceridad. La incertidumbre me envolvió mientras reflexionaba sobre lo que la jornada me depararía. Aunque mis intenciones eran firmes, mi mente se llenaba de preguntas. ¿Qué pasaría si me encontrara con personas del pasado que podrían hacer tambalear mis decisiones? La vida, con sus giros inesperados, había decidido iniciar un nuevo capítulo de revelaciones. Con el corazón acelerado, dejé mi casa. Era hora de descubrir qué secretos del pasado emergían en este nuevo camino, y qué decisiones tendría que tomar para realmente honrar la memoria del médico y mi propia verdad. El viento soplaba con fuerza mientras me acercaba al cementerio, una sensación de inquietud se instalaba en mi pecho. No era solo el revuelo de la inminente tormenta, sino el eco de viejas historias que parecían galopar desde las sombras de mi infancia. El médico había sido una figura casi mítica en mi vida, y su partida supuso la reacción en cadena de un sinfín de reflexiones sobre mis propios caminos elegidos. Mientras atravesaba los senderos de grava, mis pensamientos comenzaban a pegarse entre sí, formando una red de emociones complejas. Nunca había sido bueno enfrentando el duelo, pero esta vez sentía que había algo más en juego. No solo rendía homenaje a un mentor, era un momento crucial para replantear mis decisiones y, en última instancia, mi futuro. El cementerio estaba lleno de caras conocidas, una mezcla de tristeza y nostalgia en el aire. Observé cómo algunos de mis antiguos amigos se agrupaban, compartiendo risas apagadas y recuerdos. En ese instante, una parte de mí anhelaba retroceder al tiempo en el que la presión de las expectativas aún no se asomaba a mi vida. Me di cuenta de que esas relaciones, que solían ser tan sólidas, estaban ahora fragmentadas, como mi propio estado emocional. En el aire flotaba el recuerdo de la última vez que había hablado con el médico. Su voz resonaba con claridad en mi mente, instándome a perseguir mis propios sueños a pesar de las convenciones. La verdad era que, desde su muerte, cualquier elección que tomara parecía estar plagada de un peso adicional. Para honrar su legado, necesitaba poner en primacía mis propias aspiraciones. Al llegar al centro del recinto, el lugar del servicio se llenó rápidamente. La oratoria estuvo llena de anécdotas sobre un hombre que dedicó su vida a otros, un faro de esperanza en momentos oscuros. Mientras escuchaba, me di cuenta de que había otra lección aguardándome: la importancia de vivir con propósito y autenticidad. Eso me despertó aún más mis propias inquietudes. Había llegado el momento de confrontar a mi madre y dar prioridad a mis verdaderos deseos, pero no podía evitar preguntarme sobre las repercusiones de esa decisión. Podría ser que al dejar atrás una parte de mi vida, también expusiera mis temores más profundos. Al entender esta conexión entre el pasado y el futuro, un nuevo impulso dentro de mí comenzó a fraguarse. Cuando cerraron el ataúd, una profunda emoción invadió mis pensamientos: tenía que liberarme de las cadenas de la incertidumbre. Por primera vez, vi esa charla pendiente con mi madre no como una confrontación, sino como una declaración de mi compromiso hacia mí mismo. El sonido de las primeras gotas de lluvia golpeando la tierra me hizo centrarme en el ahora. No podía posponer más esa conversación, debía hacerlo antes de perderme en una marea de dudas. La tormenta externa podía ser implacable, pero la tormenta interna ya había comenzado a calmarse. En medio del sepelio, una sombra conocida se deslizó hacia mi Marcos. Su mirada perturbadora aún estaba impregnada de la inquietud familiar, pero hoy, en vez de reticencia, decidí que iba a abordar esta relación de forma diferente. Al respaldar mis decisiones con claridad, esperé que la sinceridad me acercara al entendimiento, no solo con él, sino también con todos aquellos que esperaban algo de mí. Mientras me preparaba para enfrentar mi futuro, comprendí que estaba a un paso de un nuevo descubrimiento personal. No solo sería un día de renovación, sino un día donde podría alzar la voz. Y así,
mientras la lluvia comenzaba a caer con más fuerza, me prometí que pronto hablaría mi verdad. Pero una pregunta me asaltó: ¿cómo reaccionaría mi madre al escucharla? El sonido del agua chorreando acompaña cada paso que doy al salir del cementerio. La lluvia se ha intensificado, casi como un purificador, y me encuentro parado bajo un pequeño refugio. La inminente charla con mi madre me pesa en el estómago. Sin embargo, mientras aguardo, una idea brota intensamente: este no es solo un momento de despedida, sino una oportunidad de transformación. No debo permitirme ser un mero espectador en mi vida, tengo que ser el protagonista. Decido que, antes de abordar a mi madre, debo repasar mis pensamientos. Anoto en mi mente los puntos que me gustaría discutir y las emociones que debo transmitir. Esos temores que han sido una sombra en mi interior necesitan ser aclarados. La incertidumbre se convierte en un rayo de claridad. ¿Cuántas veces había permitido que los deseos de otros me eclipsaran? Me he convertido en un reflejo de expectativas ajenas, un marioneta que ha bailado al son de lo que se esperaba de mí. Mientras camino hacia mi casa, el aire fresco me llena de una renovada energía. A medida que me aproximo a la puerta, siento la electricidad de un nuevo comienzo. Este no será solo otro día, es el día en que decido reclamar mi narrativa personal. Ahora, más que nunca, me encuentro decidido a desmantelar las antiguas creencias que han guiado mi vida hasta ahora. Sin embargo, no puedo dejar de cuestionar si mi madre será capaz de entenderme. Su voz interna, siempre condicionada a lo convencional, podría chocar con mi necesidad de autenticidad. Al cruzar el umbral, la familiaridad de mi hogar me asalta. La calidez de las paredes y recuerdos me inunda. En el salón, veo a mi madre sentada, absorta en sus pensamientos. Algo en su expresión me permite vislumbrar el amor y la preocupación que siempre ha tenido hacia mí. Sin embargo, esa misma preocupación también ha sido su limitación. Es hora de que lo sepa. Trato de recopilar mis pensamientos, pero la incertidumbre me lanza hacia atrás a un momento de autocrítica. ¿Qué pasaría si no lograba transmitir lo que realmente sentía? Nunca había sido un buen comunicador de mis emociones más profundizadas. De repente, surge otra idea: tal vez no se trata solo de hablar, sino de mostrar. Puedo expresar mi autenticidad a través de acciones, y eso es lo que debo planear. Antes de confrontar a mi madre, me atrevo a mirar al fondo de mi ser. Si quiero ser verdaderamente honesto, necesito primero descubrir quién realmente soy y qué es lo que quiero. Comienzo a recordar mis verdaderas pasiones, esos sueños que había minimizado. Pienso en la fotografía, ese amor que había dejado de lado por años, por miedo al juicio. En este momento de crisis emocional, me doy cuenta de que debía hacer una elección: seguir el camino que estaba trazado o atreverme a expanderme hacia lo desconocido. Inspirado por esta revelación, decido que esa conversación con mi madre debe ser un punto de partida, no el fin de un ciclo. Estoy listo para revelarle que mi mayor anhelo es convertirme en un fotógrafo profesional, que mis verdaderas aspiraciones siempre han estado atrapadas en la red de sus expectativas. Pero justo cuando el impulso se apodera de mí, un golpe de preocupación me ahoga, y si su respuesta es negativa, atrapado en este conflicto interno, percibo que el tiempo transcurre. La ausencia de respuestas me ha llevado a un estado entre la ansiedad y la determinación. El acto de hablar por fin se siente inevitable. Debo hacer que este momento cuente, que sea la chispa que encienda mi nuevo camino. Pero, en ese instante de preparación, una voz familiar interrumpe mis pensamientos: ¿estás listo para hablar de lo que realmente quieres? Es la voz de mi madre. La conexión entre nosotros me envuelve en un mar de emociones. Respiro hondo, preparándome para dar ese paso crucial en mi vida. Sin embargo, en el fondo, la inquietud se transforma en un nerviosismo contagioso. ¿Estaré realmente preparado para lo que pueda responder? Esa pregunta resuena poderosamente en mi mente, llevándome a cuestionar si he estado listo, o si tan solo estaba escapando. Mañana será el día en que revelaré mis deseos más profundos, pero ahora la incertidumbre se cierne de nuevo, intensificando el peso del momento. ¿Qué pasará cuando la verdad salga a la luz? Una esfera de tensión queda suspendida en el aire antes de que las palabras salgan a la superficie. Las intenciones buenas de mi madre, su amor incondicional, son a la vez un refugio y una prisión. Mi mente da vueltas, atrapada entre la necesidad de liberarme y el miedo a decepcionarla. Cada segundo que pasa incrementa el peso de lo que está por suceder, como si el tiempo decidiera ralentizarse justo en este instante de verdad. La noche cae fuera de casa, las sombras se alargan y la luz se vuelve tenue. En la penumbra, busco en mi mente las razones que me han llevado a este umbral emocional.
La fotografía nunca ha sido solo un trabajo para mí, es la forma en que percibo el mundo, la herramienta que me permite capturar momentos, emociones crudas e historias sin contar. Sin embargo, cada vez que me he acercado a ese sueño, he sentido un tirón en el pecho, como si el miedo a lo desconocido me atara en la tierra firme de las expectativas. Me siento en el sofá frente a ella, el corazón tratando de encontrar su ritmo en medio de la tempestad que tengo dentro. Decido que primero debo explicarle por qué he esperado tanto para hablar de esto, cómo he dejado que mis sueños se ahogaran bajo la presión de ser el hijo perfecto, el hijo al que todos esperaban. Esta historia es como una revelación, un recorrido personal que debo compartir con ella, para que comprenda no solo la intensidad de mis deseos, sino también la necesidad de ser visto y escuchado en mi autenticidad. Sabes, mamá, empiezo, luchando contra el nudo en mi garganta. He estado pensando mucho sobre lo que quiero hacer con mi vida. Las palabras fluían, y con cada sílaba, me siento un poco más ligero, como si comenzara a despegar las capas de una máscara que he llevado durante demasiado tiempo. Ella me mira atentamente, y en su ojera se dibuja un rastro de preocupación que me anima a seguir. Desde pequeño, he sentido una conexión profunda con la fotografía. Es un reflejo de cómo veo y siento el mundo. Pero, durante años, he dejado que las expectativas de los demás me dictaran lo que debería ser. Cada frase es un clavo que se hincan en la estructura de lo que ha sido mi vida. Observo cómo sus cejas se fruncen ligeramente, como si estuviera considerando mis palabras, buscando la verdad detrás de ellas. El silencio se vuelve pesado. Lo que me esperaba al abrir este nuevo capítulo podría ser una lucha, una confrontación con su propia visión del futuro que había creado para mí. Puedo anticipar la pregunta que vendrá, la que buscará desafiar mi decisión de cambiar todo. ¿Pero qué sería de mí si no intentara vivir de manera auténtica? Tengo que preguntarte, dice mi madre finalmente, su voz llena de una mezcla de temor y cuidado, ¿por qué decidiste que la fotografía es lo que realmente quieres? ¿Acaso eso no es solo un sueño? Su cuestionamiento resuena en mi interior. La realidad de que mis deseos pudieran ser considerados ilusiones de niño me golpea con fuerza. Cierro los ojos por un momento. No se trata de querer ser fotógrafo por capricho, sino de un deseo profundo de expresarme, de contribuir al mundo desde una perspectiva única. Porque en cada foto que tomo, cada captura, siento que por un instante, el mundo se detiene y me permite ser quien realmente soy, le contesto, cada palabra empujándome hacia una verdad inexplorada. Pero su mirada revela más que simple duda, es un reflejo de su propia lucha interna. Estoy a punto de deshacerme de las cadenas que me han mantenido atado, pero el costo podría ser más alto de lo que imagino. ¿Está lista para aceptar que he decidido amarme en mi totalidad? La conversación está muy lejos de su conclusión, y mientras las palabras flotan en el aire, un pensamiento inquietante me sorprende, ¿y si no solo estaba luchando por mi autenticidad, sino también por su aceptación? Un nuevo tipo de miedo se asienta en mi pecho. La revelación de esta verdad golpea con la fuerza de una caída libre. El próximo paso en esta travesía no será fácil, y es probable que lo que más deseo y lo que más temo estén intrínsecamente ligados. Con esto en mente, me doy cuenta de que mi auténtico desafío apenas está comenzando. ¿Lograré lo que anhelo sin romper el lazo que me une a ella? La noche se adensa en casa, y el aire parece cargarse de la inminencia de una tormenta emocional. La tensión está palpable, cada palabra que no se dice se siente como un flechazo en el pecho. Mi madre sigue observándome, sus ojos son espejos de preocupación, un reflejo de sus propios sueños aplazados. Hay un inmenso abismo entre mi deseo de liberación y su miedo a perderme. Pese a la presión constante, la voz interior que había estado callada comienza a resonar con más fuerza. La sensación de ser un extraño en mi propia vida es abrumadora. Nunca he querido encajar en un molde que no he elegido. Tengo que ser honesto, no solo con ella, sino conmigo mismo. Esa realización se convierte en el motor que empuja mis palabras hacia la superficie. Mamá, no quiero seguir siendo quien tú imaginas que soy, sino quien realmente soy, logro decir, sintiendo la bravura que me da la autenticidad. Su expresión cambia, y en un instante, la frustración se mezcla con el interés. ¿Y quién eres tú?, pregunta, y en sus ojos está el destello de una curiosidad genuina. Mi mente se llena de imágenes, recuerdos de mis días tomando fotos en la calle, disparando a los rostros de desconocidos, intentando capturar algo que escapa a las palabras. La fotografía ha sido más que un pasatiempo, ha sido mi salvación. Soy alguien que ve el mundo a través de un lente, respondo, sintiendo que cada palabra pesa como una declaración de independencia.
Cada imagen que tomo me revela algo sobre mí mismo, sobre lo que valoro. No es solo capturar lo bonito, es contar historias que a menudo se ignoran. Ella asiente, y puedo notar la lucha interna en su mirada. Quizás mis palabras no resultan tan ajenas a ella como pensaba. Tal vez, en su corazón, ella también anhela perseguir los sueños que dejó de lado. Esa idea me inquieta. Me doy cuenta de que el verdadero péndulo en este conflicto no es solo entre mis deseos y sus expectativas, sino la posibilidad de que ambos estamos buscando nuestro camino de regreso a la autenticidad. La conversación nos lleva a un punto menos tenso, donde las preguntas y respuestas fluyen como un río sereno. Recuerdo cómo, hace años, había dejado de lado mis aspiraciones fotográficas por unas expectativas que nunca fueron realmente mías. La conversación se torna en una exploración compartida, cada revelación una capa que vamos desnudando. Ella menciona su historia, las esperanzas que tuvo y cómo se desvanecieron bajo el peso de la vida, y en sus confidencias veo fragmentos de mi propia historia reflejados, el diálogo fluye, y en ese intercambio, descubrimos que tanto ella como yo hemos permanecido cautivos de miedos comunes, miedo al fracaso, miedo a decepcionarnos mutuamente. Pero hay un momento en el que, casi por instinto, decido comprometerme verdaderamente. No quiero que mis palabras se queden en la superficie. Te prometo que no dejaré que esto se convierta en un sueño olvidado, le digo firmemente, sintiendo la convicción en mis venas. Voy a dar un paso adelante, aunque me asuste. Esto es más que una carrera, es mi vida. La sinceridad de mi promesa nos sella en un nuevo entendimiento. Pero a medida que la conversación avanza, la realidad golpea con un nuevo desafío. Mis pensamientos giran sobre cómo planeo hacer de la fotografía mi vida. Las redes sociales, las galerías, los nexos con otros creativos. Hay oportunidades que necesito explorar. Justo antes de que cierre la conversación, un parpadeo de inquietud cruza mi mente. ¿Estoy realmente preparado para lanzarme a este mundo tan inexplorado? Cierro los ojos y respiro profundamente. Sabía que esto era solo el comienzo, que el viaje hacia mi autenticidad no solo implica decisiones, sino una serie de sacrificios y cambios en el camino. Al abrir los ojos, puedo ver el claro interés en el rostro de mi madre, pero también una sombra de incertidumbre. Es un reflejo de mi propia batalla interna, pero también una invitación a avanzar. En ese momento, una idea chisporrotea en mi mente, necesito un desafío, algo que me empuje a salir de mi zona de confort. Quizás deba inscribirme en un curso de fotografía, o mejor aún, participar en un concurso, donde podría exponer mi trabajo a un mundo más amplio, pero justo en ese instante, el sonido del timbre me hace saltar. Mi corazón se acelera, la incertidumbre regresa como un compañero inesperado. La visita de alguien podría significar la oportunidad o el obstáculo que nunca anticipé. Me pregunto quién estará esperando al otro lado de la puerta y cómo podría cambiar el rumbo de mi nueva vida. El timbre resonó en el aire tenso, como el eco de una oportunidad y un desafío. Mi pulso se aceleró mientras reconsideraba la conversación con mi madre. Qué frágil se sentía mi decisión de seguir con la fotografía, ahora que una figura externa podía desestabilizarlo todo. La incertidumbre se sentó a mi lado, y tardé unos instantes en levantarme. Me dirigí hacia la puerta, cada paso un pequeño grito de valentía que contrastaba con la voz temerosa en mi interior. Al abrir, me encontré con un hombre que no esperaba. Era un amigo de la familia, un fotógrafo que admiraba desde la distancia. Su nombre era Javier, un nombre que resonaba con historias de viajes lejanos y exposiciones. Nos conocíamos de vista, pero nunca habíamos tenido una conversación profunda. Hoy, el destino decidía que ese sería nuestro momento. Vine a ver cómo estabas, dijo con una sonrisa, aun cuando su mirada revelaba curiosidad profunda. Escuché que habías retomado la fotografía, asentí, sintiendo el sudor en mis manos. El timbre puede haber sido un dato insignificante en su visita, pero para mí, se sentía como un despliegue de mis temores. Sí he estado reflexionando sobre ello, respondí, intentando proyectar una confianza que aún me parecía lejana. Javier percibió mi vacilación. ¿Te gustaría mostrarme algo de tu trabajo? Siempre pienso que compartir es parte del crecimiento. Te puede dar nuevas perspectivas. Me sentí atrapado en un torbellino emocional. Mostrarle mi trabajo era un paso audaz. Lo que significaba que mis miedos y dudas serían expuestos, como si hubiera decidido desnudarse ante un crítico. Pero, ¿qué mejor oportunidad para someter mi trabajo a una voz experta? Y, al fin y al cabo, esto era exactamente lo que necesitaba, retroalimentación sincera. Sí, claro,
me atreví a decir, ya sumido en una mezcla de emoción y temor. Tengo algunas fotos que he estado editando, lo invité a entrar. Mientras buscaba en mi computadora, la tensión se acumulaba. Las imágenes salían lentamente, capturando fragmentos de vidas ajenas y momentos desconectados que pronto pasarían a ser parte de mi relato personal. Cada foto que mostraba me recordaba la promesa hecha a mi madre, no dejar que mis sueños se desvanecieran. En cada toma, vi mis procesamientos emocionales y, a la vez, la lucha por encontrar mi voz. Javier observó atentamente, sin interrumpir. Finalmente, tras un recuento de imágenes y sensaciones compartidas, él habló. Vaya, eres muy talentoso. Pero hay algo más que podrías explorar. La narrativa de cada foto puede ser más potente si te adentras en lo que realmente sientes al tomarlas. Su comentario resonó en mi interior, como si un nuevo mundo se abriera. La narrativa visual había sido algo que nunca había considerado en profundidad. Durante años, había mirado a través del lente, pero ahora sentía que se me invitaba a contar una historia desde el interior. ¿Y si lo que realmente quería hacer era capturar mis luchas y triunfos? ¿Cómo te va a exhibir tus trabajos?, continuó Javier. Cada artista tiene un estilo único. La exposición puede ser el primer paso para forjar tu identidad en el campo. Sus palabras provocaron una sacudida, algo dentro de mí empezó a surgir vislumbrando el camino que podría seguir. La conversación se extendió y Javier compartió su experiencia, sus fracasos y éxitos, revelando su propia lucha por ser visto en un mundo artístico abrumador. Nunca me había sentido tan cercanamente vinculado a alguien que también había navegado ese mar tumultuoso de los sueños. Cuando terminó la velada, me sentía emocionado, como si una chispa de esperanza hubiera sido encendida. Pero también llegó una sombra de ansiedad. La presentación, la autoexposición, todo era inminente. Mientras Javier se despedía, su última frase resonó en mi mente: nunca dejes que el miedo te defina. Esa idea seguía volando dentro de mí como una mariposa inquieta, el eco de las decisiones que había tomado momentos antes. Ahora, a medida que cerraba la puerta detrás de él, una pregunta inquietante se formaba: ¿estoy realmente listo para mostrar mi voz y mis visiones al mundo? Una nueva determinación surgió. A la mañana siguiente, me inscribiría en un concurso fotográfico. Sería mi gran salto, el momento decisivo que cambiaría la dirección de mi vida. Mientras me alejaba de la puerta, no podía sacudirme la sensación de que esto era solo el comienzo. El camino por delante estaba lleno de agujeros, pero también de oportunidades. ¿Qué otros desafíos me esperaban y cómo podría enfrentarles sin caer en la duda? Sin embargo, antes de que pudiera responder a esta última inquietud, el sonido de mi teléfono vibró. Un mensaje, y al mirarlo, me di cuenta de que podrían ser las respuestas que necesitaba. El día que siguió se presentó como una hoja en blanco, un lienzo cargado de expectativas y miedos latentes. Me desperté con el corazón latiendo con fuerza, como si cada pulso me recordara que estaba a un paso de cambiar mi realidad. El concurso fotográfico estaba a la vuelta de la esquina y, aunque la adrenalina me empujaba adelante, me asaltaban dudas que afectaban mi enfoque. Me senté en la mesa con el café humeante frente a mí, el aroma a tostado llenando la habitación. Al mirar mi computadora, la pantalla se convirtió en un espejo de mis ansiedades. Necesitaba entender lo que quería mostrar, lo que significaba para mí cada toma congelada en el tiempo. Durante horas, revisé cada imagen, buscando conexiones, detalles que revelaran algo más profundo de lo que simplemente podía verse. Ahí, en esa pulsante calma, un mensaje que recibí la noche anterior apareció de nuevo en mi mente. Era un texto de Javier, dándome ánimos y recordándome que muchos llegamos a donde estamos no solo por nuestro talento, sino por el coraje de mostrar quiénes somos. Reflexioné sobre eso, y comprendí que mi trabajo no trataba solo de capturar momentos, sino de relatar mi propia historia. Mi viaje como artista había sido tumultuoso, pero en cada píxel, en cada sombra, había un fragmento de mí deseando ser escuchado. Decidí que el enfoque de mi presentación no sería simplemente técnico, sino emocional. Las imágenes que estaba a punto de mostrar serían un desglose de mi propia lucha. Trabajé en un conjunto que contara la historia de mis días oscuros, mis momentos de luz, y las transiciones entre ambos. Hacerlo sería un acto de valentía, un ofrecimiento de mi ser al mundo exterior. A medida que el día avanzaba, mi mente se llenó de una mezcla de nerviosismo y determinación. Era inevitable sentir un escalofrío ante la perspectiva de ser juzgado, de que mi vulnerabilidad interpelara a quienes verían mis fotografías. Sin embargo,
Esa sensación también se transformó en una chispa de emoción, cada imagen era un pasaje hacia una posible conexión con el espectador. Cuando llegué al lugar del concurso, la atmósfera era palpablemente intensa. Las voces de otros aspirantes vibraban en el aire, componiendo una sinfonía de esperanzas similares. Me senté en un rincón, los folios de mis fotos entre mis manos, inhalando profundamente para calmar mi mente. Recordé la mirada de Javier, su fe en mí y su afirmación de que el miedo no debía definirme. Su voz resonaba aún y, como un mantra, me impulsaba hacia adelante. Esperé que llegara mi turno, y mientras observaba otras obras, me di cuenta de la diversidad de perspectivas y luchas que también se exhibían. Cada pieza reflejaba no solo un estilo, sino una biografía específica, un eco de las luchas detrás de la lente que muchos compartían. Esa revelación hizo que mi corazón se llenara de solidaridad y resistencia. Finalmente, llegó la hora de presentar mi trabajo. Colocando mis fotos de manera estratégica, busqué cada mirada, cada reacción. Hablé sobre la historia detrás de cada imagen, la razón por la que elegí esas escenas de mi vida que, como un rompecabezas emocional, me representaban. La conexión que establecí en ese momento fue inesperada, pura y poderosa. Las caras de quienes escuchaban eran testigos de mi verdad, y eso me dio un renovado sentido de pertenencia. Sin embargo, una pregunta inquietante se estaba formando en mi mente mientras hablaba. ¿Podría realmente este ser el primer paso de una nueva identidad? Mientras terminaba, miré al jurado, con la expectativa de aceptar o rechazar lo que había compartido. Un silencio pesado llenó el aire, seguido de murmullos que parecían las olas de un mar indescifrable. Entonces, de entre el público, alguien levantó la mano y me interrumpió con una pregunta. Su mirada intensa irradiaba curiosidad. ¿Cómo lidiarás con la crítica, cualquiera que sea? En mi mente, el eco no era solo de su pregunta, sino de un futuro incierto. Esa incertidumbre me retó una vez más, como un lienzo en blanco, dispuesto a ser pintado. Sabía que este proceso era solo el comienzo. ¿Tenía lo que se necesitaba para enfrentar lo que vendría, para sostener mi voz entre críticas y aplausos? El eco de la pregunta resonó en mi mente como un sismo emocional. Mientras la sala se sumía en un silencio expectante, comprendí que esa pregunta no solo reflexionaba sobre el arte, era un compás que guiaba mis decisiones futuras. ¿Cómo enfrentar críticas sin permitir que me definieran? Tuve la certeza de que el momento que estaba ocurriendo en esas 4 paredes no era solo una presentación, sino una declaración de independencia de la sombra del miedo que durante tanto tiempo me había seguido. Respiré hondo, sintiendo cómo esa determinación empezaba a tomar fuerza. Lidiar con la crítica es parte del proceso, respondí, mis palabras fluyendo con una confianza que era nueva pero innegablemente auténtica. Sé que no todos verán mi trabajo desde la misma perspectiva. Sin embargo, cada imagen cuenta una parte de mi historia, y si no tengo el valor de mostrarla, jamás podré crecer. Esa respuesta, aunque simple, me resonó con una gravedad que esperaba se tradujera en impacto entre los presentes. Mi presentación continuó, y con cada palabra, la sensación de liberación crecía. Empecé a notar cómo algunos miembros del jurado sonreían, otros asentían en señal de conexión. Esa conexión, forjada con la sinceridad de mis experiencias, fue como el despertar de mi identidad. Ya no era solo el hijo destinado a cumplir con las expectativas ajenas, era un creador que se atrevía a ser visto y comprendido. Finalmente, la sesión culminó, y entre aplausos, sentí un nudo de emociones que desbordaba mi pecho. Al descender de la plataforma y alejarme de las miradas curiosas, una mezcla de alivio y emoción me envolvió. Había compartido mi verdad, y ese instante se sintió como un renacer. Justo cuando pensaba que el momento de reflexión había llegado, el organizador se acercó. Tu trabajo ha dejado una impresión significativa, estamos considerando incluirlo en una exposición la próxima semana. Mi corazón estalló con una mezcla de incredulidad y orgullo. La oportunidad que había estado buscando se materializaba ante mis ojos, y esa validación externa se sentía como un reconocimiento de mi valentía. En ese instante, un resplandor de confianza sólida brotó en mí. No solo había logrado expresar mis deseos de forma clara, sino que también comenzaban a presentarse las puertas que había ambicionado abrir. Al salir del concurso, sentí que el camino por delante tenía un nuevo horizonte. La cámara se convirtió en mi aliada, pero más que eso, mi voz se estableció con firmeza. Decidí que no solo participaría en la exposición, sino que comenzaría a desarrollar un proyecto que exploraría temas de autenticidad y lucha a través de la fotografía. La visión de convertir mi experiencia personal en arte capaz de conectar y generar empatía comenzaba a tomar forma.
Cada fotografía sería una pieza en el rompecabezas que podría contar historias en las que muchos pudieran verse reflejados. Regresé a casa con los ojos iluminados de nuevas posibilidades. Mi madre me recibió con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y la alegría. Sin necesidad de palabras, en ese momento mutuo supe que el diálogo que habíamos compartido se había convertido en el puente hacia un entendimiento más profundo entre nosotros. Levantando mi cámara, finalmente podría mostrarle no solo una parte de mi mundo, sino también cómo cada decisión me acercaba hacia la autenticidad que ambos buscábamos. La noche cerró sobre la Ciudad de México, pero esa oscuridad no era desconsoladora, sino llena de oportunidades. El viaje que apenas comenzaba aseguraría que no solo mis pasos hacia el futuro serían firmes, sino que cada clic de mi cámara representaría un testimonio de crecimiento, valentía y pasión. Había logrado abrazar mis deseos, no como un acto de rebeldía, sino como la celebración de mi propia vida. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las emocionantes historias de superación personal que vendrán. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final trascendental. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Gracias por ser parte de esta comunidad apasionada.